yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted va al título, dice la Gran Comisión. Repita conmigo, la Gran Comisión. Yo por año traté de entender, cuando apenas había conocido al Señor, qué era la Gran Comisión. Y un pastor me lo hizo entender fácilmente. Me dijo, mira, la Gran Comisión solamente es el sueño de Dios cumplido. La Gran Comisión solamente es el sueño de Dios. Ahora yo le podría decir, es el propósito de Dios, es lo que Dios quiere para la iglesia, es lo que Dios quiere para la tierra, para nuestro mundo, es lo que Dios quiere para la gente. La Gran Comisión es hacer que todas las personas que no están con Dios, que de alguna forma se perdieron, que están perdidos, puedan allí encontrarse con Dios y puedan tener al Dios que nosotros tenemos. Es decir, es ganar almas. La Gran Comisión es ganar almas. El sueño de Dios es que todo este planeta, que toda esta sociedad, que todo este mundo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Ese es el sueño de Dios, esa es la misión de Dios, ese es el propósito de Dios. Fíjense que es tan importante que Jesús, cuando va a ascender, que ya había resucitado y va hacia la presencia de Dios, cuando va a ser elevado hacia los cielos, allí Jesús le encomienda, sus últimas palabras era transmitirle la carga, transmitirle el sueño de Dios, transmitirle el propósito de Dios. Ellos no se podían quedar de brazos cruzados, ellos no se podían quedar allí dormidos, durmiendo. Ellos tenían que salir a predicar el evangelio para gloria del Señor. Y tenían que hacer, ¿qué? Vamos, discípulos. ¿Qué tenían que hacer? Discípulos. Repita conmigo, ellos tenían que hacer discípulos, no solo predicar. Le podemos predicar y los largamos y no lo visitamos más y no estamos más con ellos y ellos no están más con nosotros. A eso Dios no nos mandó. Por eso las células, para que tengan un grupo de contención, para que en ese grupo de contención puedan ser enseñados, discipulados, puedan ser contenidos, y de alguna forma el hecho es que podamos hacer la Gran Comisión, hacer discípulos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esto? Pero el sueño de Dios es nada más ni nada menos que nosotros cumplamos su voluntad, que podamos hacer lo que Él nos pide que nosotros hagamos para gloria del Señor. Levante la mano conmigo y repita: los discípulos obedecen a Jesús. Jesús antes le había dicho que antes que Él parta hacia la presencia de Dios, que se ha elevado a los cielos, tenían que ir a ese lugar a encontrarse con Él. Él le había ordenado: antes que yo vaya a la casa de mi Padre, antes que yo vaya a los cielos, ustedes tienen que venir a este lugar, a Galilea, en el monte, porque allí yo me les voy a revelar a ustedes. Ahora, qué bueno es que estos discípulos estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. ¿Sabe? No todos le agrada y le place obedecer a Dios. Es más fácil desobedecer que obedecer. El hombre, desde que entró el pecado allí en el Edén, el pecado allí original, el hombre, el ser humano, por herencia de pecado, le es más fácil obedecer que obedecer. El hombre no respeta reglas, el ser humano no quiere respetar reglas, no quiere respetar formas, no quiere obedecer. Queremos vivir y queremos hacer lo que a nosotros se nos place para hacer. Lo que nosotros queremos hacer, no importa si está bien, no importa si está mal, a nosotros no nos importa. Mientras nosotros lo querramos hacer, queremos hacerlo. ¿Me entienden? Y muchas de esas cosas es desobedecer a Dios. Desobedecemos a Dios, desobedecemos a los padres, desobedecemos a las autoridades, desobedecemos a todo el mundo porque es característico. Yo manejo un taxi y todos los que manejan y aquellos que manejan taxi, estamos en Capital, nosotros nos damos cuenta cómo a la gente le cuesta cumplir las reglas de tránsito, las normas de tránsito. Es increíble. Donde dicen 60 van a 80, van a 100.
donde dicen semáforo rojo, a la noche cruzan todo el semáforo en rojo. Cuando dice que hay un colegio, una escuela y que ir a 40, van a 80, van a 60, 70. Y usted dice, ¿cómo cuesta respetar las leyes de tránsito en nuestro país? Es increíble lo que cuesta respetar. ¿Por qué? Porque a la gente, al ser humano, por el pecado original, le es más fácil desobedecer que obedecer. Pero aquí los discípulos obedecieron. Repita conmigo, la obediencia siempre me va a llevar, a encontrarme con Jesús. La obediencia siempre me va a llevar a encontrarme con Jesús. Porque Jesús está dispuesto a tocar el corazón de aquel que es obediente. Podemos haber sido desobedientes toda la vida, pero cuando nos pusimos cara a cara con Jesús, cuando nos encontramos con Él, le abrimos el corazón y le permitimos a Dios entrar, y a partir de ahí nosotros comenzamos a obedecer. Jesús le había dicho que vayan a Galilea. Repita Galilea, repita conmigo Galilea. Galilea era una provincia del norte allí de Judá. Tenía alrededor de unos 100 kilómetros de largo por unos 50 kilómetros de ancho. Y era el lugar predilecto en el cual Jesús le encantó y Jesús allí vivió prácticamente. Es el lugar donde mayores milagros se hicieron y es el lugar donde Jesús y los discípulos más cómodos se sentían, donde mejor lo recibían. Donde mejor lo recibían. Allí en los Macabeos estuvieron invadidas esta zona por los sirofenicios, por los fenicios en aquel tiempo, en la época de los Macabeos. Esa zona fue capturada y fue gobernada por los fenicios aproximadamente. Pero después en la época romana pasó a ser parte de Judea, donde estaba el rey Herodes como gobernador de aquella provincia. ¿Me entiende? Pero Galilea siempre tuvo una característica. Fue la ciudad que mejor trató a Jesús y que mejor trató a sus discípulos. Repita conmigo, Jesús siempre va a querer estar en el lugar donde se lo trata bien. ¿Me entiende? Donde se lo trata bien, donde se le da lugar, donde se lo deja obrar. Muchas veces la Biblia habla que Jesús iba caminando por allí, entrando en ciudades, y había ciudades que Él no podía hacer milagros, no hizo ningún milagro, porque las ciudades estaban en contra, le cerraban el corazón, eran incrédulas, no creían en Él, y de alguna forma se oponían a que Jesús hiciese algo en esa ciudad. Entonces Jesús seguía de largo. Pero Galilea, igual que Capernaum, eran ciudades que eran recontra conocidas de Jesús, porque eran las ciudades donde Jesús más milagros hacía, donde más cómodo se sentía, donde la gente lo recibía de una forma extraordinaria. Repita conmigo, cuando hay gente, que reciba a Jesús de la mejor manera, en ese lugar, Dios obra milagros. Él obra milagros. Entonces, si estás aquí en este lugar, porque has venido, porque te han invitado, has venido porque te congregás en este lugar, tenés que entender y tenemos que entender que en el lugar donde mejor se trata a Jesús es en el lugar donde más milagros hay. Es en el lugar donde Dios obra más milagros. Entonces allí en su comodidad Jesús le pide a los discípulos que vayan a Galilea. ¿Y los manda a dónde? Al monte. Al monte. ¿Por qué al monte? Porque en los lugares altos se armaban los altares para adorar o a Dios o a otros dioses. En las montañas, en los cerros, en los picos, allí era donde Dios se aparecía. Allí era donde la gente buscaba adorar a Dios y allí era donde el Dios de Israel se aparecía. Recuerden ustedes que a muchos personajes bíblicos Dios se le apareció en el monte, como por ejemplo a Moisés con la zarza que ardía, en la cima de una montaña, en la cima de un monte. El monte era característico porque el monte simbolizaba un altar donde le abrimos el corazón y derramamos nuestro corazón delante de Dios para adorarle. Repita conmigo, para adorarle. La iglesia en este tiempo se transformó en ese monte.
El monte donde nosotros venimos a adorar a Dios. El monte donde nosotros venimos a buscar a Dios. El monte donde nosotros venimos a recibir de Él. Hoy es la iglesia. Es la novia, es la esposa, es allí, es el lugar que Dios ha formado y ha preparado para que podamos crecer en santidad y donde Dios pueda bendecir nuestra vida. Es en el monte, es en la iglesia en el día de hoy. Pero estos muchachos habían hecho algo, aunque algunos de ellos dudaban, que los llevó a ver esta ascensión del Señor hacia los cielos y a recibir este mandato, que fue obedecer. La obediencia siempre te va a llevar a ver la gloria de Dios. Toca al hombro de tu hermano y decirle: la obediencia te va a llevar siempre a ver la gloria de Dios. Los desobedientes son aquellos que nunca se acostumbran a ver la gloria de Dios. Los desobedientes son aquellos, imagínense que si alguno de ellos no hubieran ido a este lugar y había algunos de ellos que dudaban, dice la Biblia, jamás hubieran escuchado la gran comisión y jamás hubieran visto al Señor ascender hacia los cielos. Pero todos estos pudieron hacerlo porque obedecieron, a pesar que tenían dudas algunas en su corazón. No importa la duda. ¿Sabe cómo vencemos la duda? Con la obediencia. ¿Cómo vencemos la duda? Con la fe, creyéndole a Dios, que a pesar de cualquier cosa que pueda venir contra nosotros, Dios va a estar allí para bendecirnos para gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén por esto? Dice la Biblia que allí ellos lo vieron. ¿Dónde lo vieron? Vamos. ¿Dónde lo vieron? En Galilea. ¿Dónde lo vieron? En el monte. Allí se encontraron con Jesús. ¿Por qué se encontraron con Jesús? Porque le obedecieron. Si no lo hubieran obedecido, jamás se hubieran encontrado con Jesús. Nunca lo hubieran visto en aquel lugar. Yo me imagino a estos 10 discípulos en aquel lugar, 11 discípulos en aquel lugar. Me los imagino llegando a esa montaña, a ese monte, allí en Galilea, con un corazón abierto, algunos con algunas dudas, algunos temores, pero esperando encontrar algo porque Jesús dijo que allí los iba a encontrar. Y allí ellos los ven entrar. Allí en aquel lugar se le presenta a Jesús por última vez, ya resucitado y esperando ser glorificado y recibido allí en los cielos. Ellos pudieron ver cosas que otros no vieron porque fueron obedientes. Los obedientes ven el mar rojo abierto en dos. Los obedientes ven las codornices salir del desierto. Los obedientes ven Jericó caer delante de ellos. Los obedientes ven a Goliat caer delante de ellos. Los obedientes ven la mano de Dios. Los obedientes ven los milagros que Dios puede hacer. Los que obedecen son los que mueven la mano de Dios. Toca el hombro de tu hermano y decirle: tenés que obedecer. Tenés que obedecer a Dios. Si vos obedeces a Dios, Dios te va a colmar, Dios te va a llenar, la presencia de Dios te va a bendecir y Él va a obrar milagro para gloria de Dios. En aquel lugar vieron a Jesús y Jesús se les reveló. Repita: Jesús se les reveló. ¿Cuántas personas están buscando una revelación de Dios? Están esperando que venga Cachito cara de queso, apóstol, marginado, bendecido, indiscutido, para tratar de irlo a ver, para ver que Dios nos habla y que Dios se nos revela. Si nosotros estamos en este lugar y le abrimos el corazón a Dios y le obedecemos, Dios se nos va a revelar, porque la obediencia es la puerta que Dios necesita para revelarse en nuestra vida, para mostrarse en nuestra vida. Uy, Dios, estoy solo. Uy, Señor, me pasa esto. Uy, Señor, me pasa aquello. Pero si le abrimos el corazón a Dios, vamos a contemplar que en medio de esa situación Dios se nos va a revelar. Se nos va a revelar con palabras, se nos va a revelar con presencia, se nos va a revelar con amor, se nos va a revelar de un montón de formas en aquel lugar y nos va a guiar a tomar las determinaciones que nosotros tenemos que tomar. Pero para eso yo tengo que ser obediente. Repetí conmigo: obediente. Allí en el libro de Deuteronomio dice: ¿qué vale más? Las grosuras derramadas allí en el altar, las ofrendas. ¿Qué valen más los cabritos? ¿Qué valen más allí las ovejas, allí ofrecidas en sacrificio al Señor? ¿O la obediencia?
Y el profeta sale diciendo, más, mejor es la obediencia que las ofrendas y las grosuras. Porque podemos ofrecer un montón de sacrificios, pero podemos estar en desobediencia. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, nos guardamos en santidad, vivimos para Él y ya estamos preparados para que Dios se nos revele, para que Dios nos pueda hacer un milagro, para que Dios se pueda manifestar a nuestra vida, para que Dios pueda hacer cosas grandes a nuestra vida. Yo tengo que obedecer a Dios y voy a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos creen en esto? Toca el hombro a tu hermano y decirle, obedécele y Dios se te va a revelar. Escuche, en el lugar que Dios les ordenó, Galilea, en el monte que Dios le dijo, allí lo vieron, Dios se le reveló, allí Dios le habló, Jesús le habló, y no pudieron hacer otras cosas más que adorar. Cuando uno obedece a Dios, tiene un corazón adorador, adora a Dios. Sin importar cuáles sean las circunstancias, uno abre su corazón solamente para adorarlo. La adoración te hace vivir en la habitación de Dios. El lugar donde Dios habita es el lugar donde el pueblo adora. El lugar donde Dios habita es en un corazón de adorador. El lugar donde Dios habita, donde la presencia de Dios está en aquel hombre, en aquel mujer, en aquella iglesia que se adora a Dios con todo el corazón. La adoración mueve la mano de Dios. La adoración transforma el lugar en que nosotros estemos, en el lugar de la casa, la habitación, el lugar donde Dios mora. Ellos que se postraron para adorarle, porque era Jesús, había muerto, había resucitado y se le estaba apareciendo por última vez para darle una orden, para contarle de sus sueños, para contarle de su propósito, para revelarle a ellos cuál era la voluntad del Padre a partir de ahora, cuál era el propósito, cuál era el sueño de Dios, qué era lo que Dios quería hacer. Había interrogantes, había dudas allí entre ellos, había cuestionamientos entre ellos, ¿qué querrá el Señor? Y el Señor solamente quería marcarle la ruta, solamente quería marcarle el camino, solamente quería guiarlo a hacer la voluntad del Padre, solamente quería mostrarle la verdad, solamente quería mostrarle la necesidad que hay en el mundo de recibir a Cristo en el corazón, solamente quería llevarlo a cumplir el propósito y el sueño de Dios para gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Toca el hombro a tu hermano y decirle, hoy también Jesús te lleva a que entiendas cuál es su sueño. Levante la mano conmigo. Repita, Jesús se acercó a ellos y les habló. Ellos estaban diciendo, ¿para qué el Señor nos habrá pedido que estemos en este lugar? Algunos dirían, pero mejor quedémonos en casa. Hoy juega el Real Madrid y juega la Juventus. Hoy juega el Barcelona hoy juega Boquita. ¿Vieron la camiseta nueva de Boca? ¿No la vieron? Es la camiseta de Argentina. ¿No vieron? La AFA saca la camiseta de Argentina, la nueva, azul, con una franja amarilla que dice Argentina. ¿Cuántos son de Boca acá? Vamos. Argentina es de Boca. ¿Cuántos dicen amén? Me aplaude. Hay una polémica sobre esto. Porque claro, el presidente de la AFA de Boca, el vicepresidente de Boca, y ahora quieren sacar una camiseta toda azul con una franja amarilla, una franja solamente en el pecho que dice Argentina, pero la franja amarilla. Usted lo ve y parece la camiseta de Boca. Entonces ahora hay una gran polémica. Pero volvamos al tema de la predicación. Dígame, pastor, vuelva al tema de la predicación. Escuche, la obediencia hace de que Dios te preste atención. Cuando no obedecemos a Dios, Dios no presta atención, sino Dios se mantiene al margen. Tampoco Dios nos frena. Ay, pero pastor, Dios me tiene que frenar. No, el que te tenés que frenar sos vos. El que tiene que tomar la decisión sos vos. Dios no creó robots, Él no crea personas que puedan de alguna forma Él influenciar. Él necesita que nosotros tomemos la decisión.
Cuando vos obedeces a Dios, es allí donde te encontrás con Él, es allí donde Dios baja allí delante tuyo, es allí donde Dios te habla, es allí donde Dios se te revela, es allí donde Dios te guía, es allí donde Dios te da palabra, es allí donde Dios sacia de bien tu boca y llena todos los espacios vacíos del alma. Cuando vos obedeces al Señor, toca el hombro de tu hermano y decirle, obedécele. Jesús nos habla y Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad, repita conmigo, el Dios que yo sirvo tiene toda potestad. Él es el que tiene el poder, repita, potestad, poder, repita, potestad, permiso. Repita conmigo, potestad, autoridad. No hay nadie que tenga la autoridad que tiene Jesús para deshacer las obras del diablo en nuestra vida. No hay nadie que tenga la autoridad como la que tiene Jesús para que pueda ordenar lo que está desordenado en nuestra vida, arreglar lo que está desarreglado, para que pueda enderezar lo que se ha torcido. Solamente el que tiene potestad, el que tiene autoridad, ese es Jesús. Y el mismo Jesús en esta noche está en este lugar con la misma autoridad y con la misma potestad. Si yo le abro el corazón y lo obedezco, hoy salgo de este lugar lleno para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toca el hombro de tu hermano y dile, Dios te quiere bendecir. Y Dios le revela el sueño. Le revela su sueño. ¿Cuántas veces nosotros queremos saber qué es lo que Dios quiere? ¿A cuánto le ha pasado Dios? ¿Qué quiere conmigo Dios? ¿Qué quiere con esta situación Dios? ¿Qué quiere con este desierto Dios? ¿Qué quiere con este problema Dios? Y no sabemos identificar en medio de la circunstancia lo que Dios no quiere hablar. Y muchas veces las circunstancias son productos, son de alguna forma una fuente, es de alguna forma algo que Dios quiere hacer para hablarnos. Y muchas veces le cerramos el corazón y no le permitimos a Dios hablarnos porque le desobedecemos, le cerramos el corazón y le damos la espalda. Pero cuando vos le obedeces a Dios, Dios te revela su sueño. Repita conmigo, Dios te revela su sueño. Dios te revela el propósito. Dios te revela lo que quiere hacer con tu vida. Dios que te revela por qué es esta situación. Dios te revela la verdad de Dios sobre tu vida. Pero para eso yo tengo que obedecerle. Y qué difícil es cuando tenemos que obedecerle a Dios. Qué difícil cuando leemos la Biblia y sabemos que estamos en falta. Y Dios nos dice, tenés que ordenar esto porque está desordenado en tu vida. Y hay una lucha interna. Una parte de nuestra mente y de nuestra alma nos dice que tenemos que arreglarlo. Y la otra parte nos dice que sigamos iguales. Y se encuentra en una lucha allí interna. Pero hay una decisión que nosotros tenemos que tomar y es obedecer a Dios. Cuando tomás la decisión se acabó la lucha. Cuando vos tomás la decisión no hay más lucha. Dios obra milagro en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Levanta la mano conmigo y repetí. Y Dios le revela su sueño. Repita conmigo. Por tanto, id y haced discípulos. Jesús le abre su corazón y le dice, muchachos, para esto yo vine. Vine a buscar lo que se había perdido. ¿Se acuerda la mujer que pierde una dracma en la casa? Que dice que pierde una moneda en la casa y la mujer entra a limpiar la casa, entra a buscar la moneda y hasta que no encuentra la moneda no se queda en paz, no está en tranquilidad, tiene que encontrar la moneda que perdió, la moneda perdida. ¿Sabe? Eso fue lo que Jesús vino a hacer con toda la humanidad. Él vino a morir en la cruz y vino a pagar el precio de nuestros errores, de ese pecado original, para que nosotros nos podamos relacionar con Él. Ahora la función de los que nos quedamos es poder predicar este evangelio, es poder predicar estas buenas nuevas y es poder llegar al corazón de la gente con este mensaje para recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido la gente? ¿Qué se había perdido el ser humano? ¿Qué se había perdido el varón y la mujer? ¿Qué se había perdido la sociedad?
¿Qué se había perdido? La identidad de Dios. ¿Qué se había perdido? La verdad de Dios en el corazón de la gente. Y dígame si no hay mejor lugar que en este tiempo de poder recuperar lo que se había perdido, donde cada vez más el mundo más la espalda a Dios le da. Que cada vez en este tiempo la gente se aleja más de Dios, que con su cultura, con su pensamiento, con lo que quieren lograr, que con lo que quieren de alguna forma hacer, se van alejando kilómetros de la presencia de Dios. Y el Señor le dice, id y haced discípulos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y hacer discípulos no solamente predicar. No solamente predicar. Hacer discípulos es predicarle, es enseñarles, es contenerlos, es ponerlo allí en un lugar como niños para enseñarle a caminar, para enseñarles a comer, para enseñarles a leer, para enseñarles a hablar. ¿Cuántos de ustedes tuvieron hijos? Yo la agarraba a Ian, que es mi primogénito, el primero, y era bebé, y yo me paraba allí al lado de la cuna y le decía, decí papá. Y ya, decí papá. Yo quería ganarle a Claudia, que en vez de que diga mamá primero, yo quería decirle a todo el mundo, dijo papá primero. Decí papá. Y ya me miraba y diría por dentro, este hombre está loco. Pero nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos a caminar. Me acuerdo cuando le enseñé a Bárbara y a Yana a andar en bicicleta. ¿Cuántos papás le enseñaron a sus hijos a andar en bicicleta? Vamos. Andar en bicicleta. ¿Cuántos les enseñaron a comer, a caminar, a ir al baño? Antes, pañales. Había que limpiarlos, pero tenemos que enseñarles. Le comprábamos la pelelita, ¿cómo es la cosita así? Entonces le decíamos, tenés que ir allá, popó. Popó, allá tenés que ir. Lo mismo hay que hacer con la gente cuando uno lo va a hacer discípulo. No solo predicarles, hay que enseñarles a creer en Dios. Hay que enseñarles a abrirle el corazón a Dios. Hay que enseñarles a tener una vida de intimidad con Dios. Hay que enseñarles. La otra vuelta me encontré con unos pastores y me dice, pastor, ¿cómo eso? Viene mi hijo acá y me habla de una intimidad de Dios. ¿Qué intimidad de Dios, pastor? ¿Cómo es eso? Y yo le explicaba, es tener una relación con Dios. Uno puede ser religioso, la religión no te enseña a tener una intimidad con Dios. La religión te presenta el plan de salvación y te suelta donores a hacer de tu vida lo que vos quieras. El Evangelio hace discípulos. El Evangelio enseña. El Evangelio, nosotros les enseñamos a tener una relación con Dios, a conocer a Dios, a saber quién es Dios, a saber qué Dios puede hacer, a saber qué Dios quiere de nosotros. Para eso Dios le manda a sus discípulos a ser discípulos. No tirarle la palabra y soltarlos solos. Por eso se tienen que congregar, por eso tienen que venir a la iglesia, por eso tienen que estar en una célula para aprender la verdad de Dios, para aprender una relación con Dios, para permitirle a Dios hablar a sus vidas, para permitirle a Dios acercarse día a día más a su vida, para que ustedes estén más cerca de Dios que nunca, puedan entender su verdad, su sueño, puedan comprender su voluntad, puedan recibir su palabra, puedan ver la presencia de Dios descender sobre ustedes, puedan sentir su presencia y puedan ir creciendo para gloria y honra del Señor. Él le dijo, vayan y hagan discípulos, predíquenle a la gente de mí, háblenle del Evangelio y las buenas nuevas. Jesús vino, murió por nosotros en la cruz, resucitó y nos da vida eterna si nosotros creemos en Él. Que podamos confesar nuestros pecados. Sabe que la palabra confesión, o la confesión mejor dicho, tiene mucho que ver con el desnudar el alma, con lo que hay dentro de nuestro corazón. Las iglesias católicas, todas en su gran mayoría,
pero las iglesias evangélicas también están llenos de gente que vive con tormentos en el alma porque no han confesado. Porque la confesión hace que nosotros podamos aceptar nuestro error, hace que nosotros saquemos eso que hiere nuestra alma y se lo pongamos en las manos de Dios. Confesar nuestros pecados, confesar nuestra situación, arrepentirnos de ellos y tener a Cristo en el corazón. Entonces en las iglesias están llenas de gente que todavía no han confesado lo que hay dentro de su corazón. Y hay cosas guardadas allí. Y en el encuentro, nosotros tratamos con todas esas cosas. Entonces hablamos de todo lo que está guardado en el alma. Y muchas personas en el encuentro se acuerdan de cosas que lo han atormentado y lo tienen atormentado y que no han soltado porque se han olvidado. Pero el Espíritu Santo lo trae a la verdad y puede ser que en esta noche también lo traiga a nuestra mente y que nosotros lo podamos soltar. ¿Para qué, pastor? Para ser libre. Para ser libre. Necesitamos ser libres de todas esas cosas que encadenan nuestra alma. Y para eso está la confesión. Escuche, con aceptar a Cristo solamente no es suficiente para ser libre. Nosotros aceptamos a Cristo y ya estamos en el reino de los cielos. Ya se ha anotado nuestro nombre. Ahora necesitamos soltar todo lo que está en nuestro corazón. Conoceréis la verdad, la palabra de Dios, la verdad, el Espíritu Santo, la verdad, la relación con Dios. Tenemos que soltar todo lo que está en nuestro corazón para ser libres. Hay infinidades de cristianos encadenados, atormentados por el diablo porque no confiesan. No confiesan. Tienen allí un montón de pecados, tienen allí un montón de cosas y no pueden crecer en la relación con Dios. Y no pueden crecer en la vida cristiana. Y entran en una iglesia y todo le molesta. Le molesta que el pastor está gordo, le molesta que el pastor tiene pelo largo, es pelado, le molestan que la gente de la iglesia, y viven molesto continuamente. Y verlos un día que estén contentos es realmente un milagro, pero dura poco porque al otro día se vuelven a molestar de nuevo. Pero aceptaron a Cristo, tienen a Cristo en el corazón. ¿Por qué tienen esa lucha? Porque no confesaron sus pecados, porque no confesaron la totalidad de las cosas que tienen allí en su corazón. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer discípulos. ¿Qué hace la iglesia? Vamos. ¿Por qué tenemos que hacer discípulos? Porque es la voluntad de Dios. Es el sueño de Dios. Y es el sueño de la iglesia también. Repita conmigo, es el sueño de la iglesia y de los pastores. Ahora, el Señor le dijo hacer discípulos a todas, ¿qué? Vamos, las naciones, a todo el mundo. Pero, pastor, ¿puede aquel incircunciso, aquel pecador, a ese hay que predicarle? Porque es a todos, altos, bajos, gordos, feos, lindos, chinos, ojos redondos, amarillos, negros. Hay que predicarle a todo el mundo. Hay que hablarle al que está tirado en la plaza, hay que hablarle al que está en la esquina pidiendo limosna, hay que hablarle al que pasa con un Audi allí de último modelo, hay que hablarle a todo el mundo. A todo el mundo el Señor nos mandó a predicarle el Evangelio, a todo el mundo. Él nos mandó, no hizo excepción de personas. Hubiera dicho, bueno, vayan a todos menos a los criminales, a todo el mundo. Hay que predicarle a Cristo, porque un corazón que se arrepiente, confiesa su pecado y acepta a Cristo es salvo y puede ser libre para la gloria de Dios. ¿Me entiende? Puede ser libre. Ha llegado a la iglesia cantidad de gente con problemas psiquiátricos, con problemas psicológicos, con problemas de enfermedades diversas, con problemas de amarguras, con problemas allí de violencia, con problemas de un montón de cosas. Pero cuando le abrieron el corazón a Dios y confesaron, allí fueron libres sin importar quién sea. Entonces, ¿a quién le tenemos que predicar? Pero pastor, a mi vecino no lo soporto. Me hace la vida imposible. Pastor,
paso por ahí y me insulta. Paso por ahí, pastor, y me hace, tenés que predicarle igual a Cristo. Y le tenés que hablar del amor de Dios, porque nosotros hacemos discípulos. Yo le voy a contar mi historia. Yo tenía 16 años y en el barrio era un joven revolucionario. Repita conmigo, era un joven revolucionario. En mi barrio le quería pegar al pastor de la iglesia. Un día subo al primer piso allí de la iglesia y estaba el pastor con el líder de jóvenes y algunos hombres y jóvenes de la iglesia. Y cuando me ve subir se encierra en el baño y le pone llave, porque yo fui con 4 muchachos a pegarle al pastor. El pastor me veía a mí en la iglesia y me veía a mí caminando por el barrio y se iba hacia otro lugar. Me esquivaba, hacía 2 o 3 cuadras a la redonda para llegar a la iglesia para esquivarme. Me mandaba a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Había uno que se llama Mario Ricardi, que vive por acá cerca, que se congrega con el pastor Juan Álvarez, que un día me interceptó y me dijo, Lalo, déjalo tranquilo al pastor, déjalo, ya basta. Mis amigos le habían pinchado la cubierta, le habían roto el parabrisas, le habían robado el estéreo, le habían hecho de todo. Un día el pastor sale y estaban sin las 4 ruedas del auto, habían todos ladrillos, el auto puesto en ladrillo, y yo era parte de eso. Pero el pastor no escatimó eso, sino me siguió predicando a Cristo y me siguió hablando del Señor. Y ese mismo hombre al que yo rivalizaba, al que yo provocaba y al que no quería, fue mi pastor y fue el que me entrenó, me preparó, me discipuló, fue el que me hizo discípulo después. ¿Me entiende? No importa quién sea, tenés que hablarle a la gente de Cristo, tocar el hombro a otro y decirle, tenés que hablarle a la gente de Dios, porque Dios nos mandó a ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? A todo el mundo los tenemos que bautizar, por eso es tan importante el bautismo. Una vez que conocen a Cristo, que están en célula, allí comenzamos a hablarle del bautismo y las bendiciones que hay en el bautismo y los bautizamos. ¿Cuántos dicen amén? Y después les enseñamos. ¿Qué les enseñamos? Todas las cosas. Les enseñamos a vivir en santidad, les enseñamos sobre la doctrina de en qué creemos nosotros, les enseñamos quién es Dios, les enseñamos qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que vino a hacer, y le abrimos un panorama para que la gente pueda entender el plan divino de Dios y que después ellos les puedan enseñar a otros, puedan hacer discípulos a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso venimos a la iglesia y por eso estamos en la célula. Y por eso estamos hoy sentados. Y si le abrimos el corazón a Dios, hoy Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Y Dios puede allí llenar todos los espacios vacíos de nuestra alma. Y Dios puede traer paz donde no hay paz, poner gozo donde no lo hay, puede poner tranquilidad donde no lo hay. Dios puede hacer un milagro, puede poner sanidad donde no la hay, puede poner libertad donde no la hay. Dios es aquel que tiene toda potestad y toda autoridad para obrar milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está aquí, en esta hora, y quiere bendecirte, y quiere llenarte, y quiere trabajar contigo. No te vayas como llegaste a la iglesia hoy. Andate lleno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le pido a los músicos que suban, levantá la mano conmigo ahora y repetí. Y Él les prometió que iba a estar con ellos siempre. Este es el plato bueno, la noticia buena que todos queremos escuchar. Él les mandó a ser discípulos, les mandó a enseñarles, le mandó a contenerlos, Él le mandó a entregar el tiempo para prepararlos, pero había una promesa que estaba esperando, que Él iba a estar con ellos siempre. La fortaleza de los discípulos se iba a ser Jesús. Él nunca lo iba a abandonar. Cuando ellos más necesitaran, allí la presencia de Dios iba a estar. Allí Dios le iba a dar su protección. Allí Dios le iba a dar su favor. Allí Dios le iba a dar su compañía, le iba a dar su guía.
Allí Dios le iba a guiar a tomar decisiones, le iba a guiar, a aconsejar, le iba a guiar, a ministrar. La presencia de Dios iba a caer sobre ellos y Dios lo iba a usar para hacer milagros. Los milagros iban a manifestar en su vida para discipular, para enseñar, para salvar y para predicar a otros la palabra de Dios. El Señor te asegura que si vos sos uno de sus discípulos, Él nunca te va a abandonar. Siempre va a estar a tu lado, en las buenas y en las malas. Siempre va a estar en tu lado en las pruebas y en las victorias. Siempre va a estar a tu lado en las oposiciones, en las trabas, como también en los caminos libres. Allí bendecido, Él nunca te va a abandonar. Hay promesa de Dios. Dios te dice, iglesia, yo soy tu protector. Dios te dice, iglesia, yo te doy mi favor. Dios te dice, iglesia, yo voy a estar con vos siempre hasta el fin. Nunca, jamás los voy a abandonar.